Muy bien, buenos días a todos. Egunon a los vascos, vascas, bueno, egunon a todos. Gracias a los organizadores, y ya he dado la enhorabuena a Semisenfic y por lo tanto no repito esa parte. Lo que se me ha pedido por los organizadores desarrollar es esta parte que igual está un poquito lejos de la lógica clínica, pero voy a empezar, digamos, incluso más abajo en lo que es la célula para enmarcar el tema. Fijaros que el proyecto Genoma Humano, desde el 2005, va descubriendo, no se ven igual muy bien, pero todas estas enfermedades que muchos de los de aquí atienden y van identificando distintos genes. Aquí podéis ver el primero, el rojo, que creo que fue algo de fibrosis quística, y entonces en ese cromosoma hay un gen que está lanzando algunas señales en otra dirección. Y unos meses más tarde vemos que hay 2 o 3 enfermedades identificadas y localizadas en ese cromosoma. Luego, unos meses más tarde, esta investigación, como uno puede ver, va muy rápido, más y más enfermedades. Ya hace 2 años vemos que ya hay como unas 100 enfermedades, y uno puede ver ya que el año pasado uno ya tiene cubierto prácticamente todas las patologías que uno puede estar viendo en primaria, medicina interna o lo que sea. Entonces, lo que es importante es que es interesante que, a pesar de todo ese descubrimiento y todos esos avances, francamente no ha habido un salto enorme en el ejercicio de la medicina, y es porque ha aparecido obviamente una cosa que se llama la epigenética y la importancia del entorno. Yo quiero aquí indicar que pasa exactamente lo mismo con el entorno político. El entorno político, puede hacer, puede de alguna forma activar o desactivar lo que pueden estar haciendo las distintas organizaciones sanitarias, y por lo tanto yo creo que vale la pena desarrollar aquí en estos 12-15 minutos qué es lo que yo creo que se debe estar haciendo, ese nivel macro, ese nivel más de activación política, ese nivel EPI. Entonces, muy rápidamente, para contextualizar a aquellos de vosotros que no habéis estado y quizá muy metidos en esto, pero yo creo que la mayoría sí, por lo tanto no me voy a repetir y voy rápido, pero sabemos, creo, qué es lo que hay que cambiar. Sabemos que tenemos un chasis de agudos, que es una organización vieja, que se inventó en los 60, la Ley General luego después, pero el modelo organizativo sin incentivos en el sector público, un modelo organizativo muy sindicalizado, es un modelo que de alguna forma muchos que estamos en la gestión en muchos momentos vivimos como un lastre. Al mismo tiempo, es el modelo organizativo que nos ha permitido llegar con un buen modelo de agudos, pero yo lo represento más como un lastre aquí en relación a la cronicidad. Por otro lado, podéis ver allí que la medicina ha seguido avanzando, el paciente se ha ido haciendo cada vez más complejo, y ese chasis se nos ha quedado donde estaba en los años 70-80. El sistema de salud, con ese modelo, por los cambios epidemiológicos y la cronicidad que hemos estado hablando, pues se está haciendo insostenible. Por otro lado, en el Consejo Interterritorial y en las grandes reuniones y los periodistas, lo que más nos preguntan a los consejeros y a los responsables es a ver si vais a meter un copago o algún tipo de nuevo ingreso y un nuevo impuesto en el sistema. Pues todos esperamos que de alguna forma haya nuevas entradas de dinero, porque lo necesitamos todos y probablemente nadie se oponga, menos los consejeros de Hacienda, pero básicamente eso no nos resuelve prácticamente nada, nos permite respirar bien un año o dos, pero no nos va a resolver, porque el problema está en
en donde está es en modelo de prestación, y es por eso que estamos aquí juntos. El clave para la sostenibilidad y para ayudar a que el sistema se financie mejor está en el modelo de prestación, en cómo ejercemos la medicina, cómo interaccionan primaria, hospitalaria, social, etc. Por otro lado, yo creo que es mucho más fácil reformarlo primero, la financiación. Creo que habrá algunas broncas políticas, habrá un acuerdo político y aparecerá quizá más fondos. Pero lo segundo es mucho más complejo. Lo segundo, la reforma de las prestaciones es mucho más complejo. Bien, aparte de eso, creo que no está interiorizado el mensaje que gran parte del aumento del gasto se debe a las enfermedades crónicas. La gente sigue pensando que gran parte del gasto es el tema de las enfermedades agudas y ciertas tecnologías muy flashy que aparecen por ahí, pero el problema que tenemos es que son las enfermedades crónicas que hacen subir, y concretamente las comorbilidades tal. Ya ha hablado Cervera, ya ha comentado, y creo que muchos aquí ya sabemos que más o menos el 3%, el 4% de las enfermedades, la gente que está arriba en la pirámide de Kaiser, condicionan a casi un 46-47% del gasto. Por lo tanto, eso hay que gestionarlo de una forma nueva. También sabemos que somos el país más viejo de la Tierra. La división de la población de las Naciones Unidas nos coloca ya como los más viejos dentro de 45 años. El sistema de salud español en general es el más visitado de la Tierra. Veis este informe de la OCDE. Es el sistema de salud al que la gente viene a hacer muchísimas cosas, que creemos que podemos hacer otra cosa. Es un sistema que ya hemos comentado, digno para la medicina de rescate que hacemos, pero no válido para el enfermo crónico que tenemos encima, y mucho menos para el pluripatológico, que necesita esta continuidad de cuidados que conocemos todos. Aparte de eso, la evolución demográfica, esto es Euskadi, como podéis ver, pues está pasando lo mismo que en el resto del país y en el resto del mundo. Esto es cardiovascular y diabetes, podéis ver cómo se va complicando el panorama. Además, la gente viene, ya sabéis que no nos gusta tener por alguna razón solo una enfermedad crónica. Cuando tenemos una se nos empieza a desregular otra y acabamos con 4 o 5. Entonces, sabemos por qué tenemos que cambiar. También creo que casi todo el mundo aquí sabe hacia dónde cambiar, y voy a ser muy rápido. El sistema no está centrado en el paciente, y luego iremos a Jovel a hablar obviamente más de esto, pero lo que es importante es reconocer que no lo está, y diciéndolo 1000 veces no lo va a estar. Hay que hacer cosas. Yo creo que ya en política ya hemos dicho todos, se tiene que estar centrado en el paciente, pero habrá que hacer cosas para que así sea, porque no lo está. Bien, más prevención. No hace falta hablar aquí de los factores de riesgo. Más educación y autogestión al paciente, este es el modelo que queremos ver. Un uso creciente de tecnologías, todos para que podamos hacer telecuidados, telemonitorización en casa, más telemedicina a distancia si podemos, y aparecen en todo este movimiento, aquí en Andalucía probablemente los primeros en trabajar el tema de la enfermería del caso de forma organizada, pero ya hay muchos ejemplos de eso en muchos sitios. Entonces hay nuevos perfiles profesionales, etc. Entonces sabemos por qué, sabemos qué es lo que queremos, cuál es esa visión final, y sabemos qué resultados queremos, qué nos dice la evidencia que dan. Entonces voy a ser muy rápido, y países que para muchos de nosotros son ejemplo. Ningún país ha conseguido este cambio en su totalidad, por lo tanto estos son regiones en países. Entonces Linköping en Suecia, desde que se pusieron a mover en el proyecto Ester, los ingresos hospitalarios cayeron de 9.000 a 7.000. Los días de hospitalización por insuficiencia cardíaca disminuye de 3.500 a 2.500. Tiempos de espera para citas muy concretas, como el tiempo que tengo que esperar un neurólogo, disminuye de 85 días a 14 días, etcétera, etcétera. Bien, me voy al otro lado del Atlántico, en Estados Unidos, y esto es lo que quiero remarcar aquí en una conferencia de SEMI-SENFIC. El modelo Wagner lo desarrollan unos clínicos, oiréis hablar de ese modelo aquellos que no lo conocéis, está en la documentación que tenéis, pero básicamente son unos clínicos que están cansados de gestionar los pacientes
crónicos de la forma en la que lo tenían y diseñan un cambio fundamental. Por lo tanto, el movimiento allí también es muy clínico y eso es muy, muy interesante. Pero ¿y qué consiguen? Pues una reducción de visitas del 29%, un 11% de reducción a atención primaria versus grupos de control, menos burnout del personal y sin un aumento del gasto. Tampoco un gran ahorro, pero sin un aumento del gasto. Otras organizaciones americanas, esta es el VA, que eran las peores organizaciones en Estados Unidos, ahora es una de las mejores. ¿Por qué? Porque han venido haciendo esas cosas que hemos comentado antes y en todos los indicadores de diabetes, tabaco, inmunización, hipertensión, van mejor que otras organizaciones americanas. Fijaros, vuelvo a Europa, país de Gales, que está haciendo cosas muy parecidas a las que estamos haciendo nosotros, muchos proyectos de demostración. Podéis ver cómo el tiempo de espera medio para enfermedades respiratorias en Cardiff está bajando, también por las mismas razones. Lo mismo con los ingresos en urgencias, y podéis ver que en general la evidencia indica que cuando uno mueve ciertas piezas esto va mejor. Lo mismo en Torbay, Inglaterra, podéis ver que esto es un ejemplo ya más sociosanitario, que es muy interesante. Podéis ver que hay una reducción de un 30% de hospitalizaciones para asma y tal. Cosas muy concretas, alrededor de enfermedades muy concretas y manejado por los clínicos con el apoyo de los gerentes locales. Lo mismo en cerebrovascular, vuelvo a otro lado, a Kaiser Permanente, veis aquí en enfermedades cardiovasculares y cerebrovasculares. Bien, básicamente sabemos por qué, sabemos que otros consiguen buenos resultados y que en España, ya ha dicho Manolo Cerveza antes, que en la FE están consiguiendo resultados, muchos de los que están aquí estáis consiguiendo vuestras experiencias. Básicamente, ¿qué es el denominador común? Por lo menos para mí, y en el que estamos apostando mucho en Euskadi. Allí donde se crean condiciones por los EPI, por aquellos directivos macro en la organización adecuadas para que los clínicos y directivos locales puedan experimentar con innovaciones organizativas, se dan cambios en la dirección deseada. Allí donde los directivos centrales piensan que tienen la solución a todos, no se dan los cambios en las direcciones a la misma velocidad y en la misma dirección deseada. ¿Qué condiciones han ido creando estas organizaciones? Pues primero, yo hablo un poquito de lo que hemos hecho en Euskadi. Explicitar la dirección del cambio. Si uno no dice voy hacia allí, pues obviamente la organización no se puede situar. Una gestión estratégica de microsistemas. Hacemos muy buena gestión en España de las estructuras de nuestros hospitales, nuestras comarcas, pero todavía no estamos a la altura en la gestión de la combinación de las dos. Y la combinación de las dos no quiere decir ir directamente a una área única, una gestión única, quiere decir que los clínicos estén hablando con los clínicos en un lado y otro. Entonces hay que crear microsistemas para que los clínicos estén hablando unos con otros. Cuando digo clínicos, obviamente me refiero también a enfermería. ¿Qué más han hecho esas organizaciones para conseguir esos resultados? Pues una participación muy activa de los profesionales, uso de tecnología más y más compleja, hay una gran inversión tecnológica, unos procesos explícitos que no hacemos en España para compartir los datos de rendimiento, lo que llaman en Kaiser Permanente Healthy Competition, es decir, los médicos aceptan en estas organizaciones ser comparados entre sí en resultados y procesos para mejorar. Educación al paciente, mucha perseverancia, paciencia, etc. Bien, el jefe de la organización que más ha avanzado en todo este terreno, Halvorsen, dice: los sistemas de salud no se reforman a sí mismos. Y esto es aún más dramático hoy, que los republicanos han tirado para atrás la reforma de Obama, por lo visto ayer. Por lo tanto, tampoco hay que esperar algo que pase allí. Nosotros tenemos que tirar adelante, ser los primeros, vamos a ser los más viejos, somos casi la responsabilidad de tener esto enfilados los primeros. Bien, como no se reforman a sí mismos, pues hay que hacer muchas cosas desde el ámbito EPI. Entonces, nosotros en Euskadi lo que hemos hecho, si queréis, como gestión estratégica del cambio... Doctor, ¿sí? 3 minutos. Muy bien. Es provocar una cierta sensación de urgencia.
Es decir, yo no sé por qué en España no se ha empezado esto antes. Es urgente empezar esto, no hace falta más que ver los datos. Crear una dirección de cambio, este es el rumbo. Las enfermedades crónicas tienen que pasar de la inexistencia a ser una política sanitaria de primera división. Nosotros ya hemos pasado, aquí hay colegas del Parlamento Vasco, estamos de acuerdo entre distintos partidos políticos, esto es una prioridad, vamos por ahí. Introducir el cambio de un paquete coherente y no en trozos. No hacer un poquito de enfermería de enlace y luego hago la integración de sistemas de información, luego veo qué hago con la integración primaria. No, un paquete uniforme para que se entienda cuál es la dirección de rumbo de toda la organización, no troceada, sino la dirección general. Devolver parte del cambio a la red, parte, no todo. Nosotros en Euskadi estamos haciendo algunas cosas de arriba abajo. El centro multicanal es un movimiento de arriba abajo. Pero estamos haciendo, creemos, de una forma bastante agresiva, crear condiciones para que los de abajo busquen soluciones con modelos y cosas. No queremos dar soluciones a gente que las tiene mejor que nosotros. Lo que pasa es que eso cuesta mucho en la administración, yo en concreto en la administración vasca, cuesta mucho que la gente que está arriba cree que tiene la solución a todo. Y entonces, en lugar de devolver el cambio al nivel periférico, donde la gente vive en sus trincheras una realidad, pues intentan reorganizarlo todo desde el centro. Por lo tanto, el centro, EPI, crear condiciones, no dar soluciones. Proteger a los innovadores, Julián Pérez y yo y la gente de Osakidetza que está aquí, lo que tenemos que hacer es proteger a los innovadores. Y tenemos muchos en Euskadi, muchos están aquí y yo creo que yo particularmente me siento muy orgulloso de ver cómo está floreciendo todo ese cambio de abajo arriba. Recompensar la adherencia al cambio, no seguir recompensando a aquellos que no se adhieren al cambio, sino hacerles la vida más difícil. Tengo que buscar incentivos y desincentivos para recompensar a la gente que va en la buena dirección. Y si tenemos una estrategia, crear condiciones para el dinero y una infraestructura de apoyo. Oberri, una organización, el responsable Roberto Nuño está aquí, una oficina de crónicos y un grupo de comunicación, pero mucha infraestructura para que esto vaya adelante. Y eso son 12, 15, 20 personas. Bien, acabo muy rápidamente. Esto lo vais a ver varias veces. La gestión de sistemas, nos dicen desde fuera, hay modelos para aprender a gestionar sistemas locales de salud, microsistemas, que llaman los suecos y los americanos. Eso es donde nos tenemos que apuntar. Buscar un mucho mejor equilibrio, creo que estamos intentando eso en Euskadi para estar dando liderazgo local, como he comentado, y oiremos cómo se puede dar más y más voz a los ciudadanos. Una estrategia de cronicidad en Euskadi explícita, con 5 políticas, 14 proyectos estratégicos que habéis recibido, espero el documento lo recibiréis, y ahí podréis leer cuáles son ese paquete integrado de documentos, una obligación de parte de los responsables de esos proyectos de cumplir unos hitos principales, mucha gestión, hay que ir rápido y cumplir con esto. Y acabo simplemente con esta foto un poquito para, a invitaros a el Congreso Nacional de Gestión Sanitaria del Paciente Crónico en Donosti, en San Sebastián, el 19-20 de mayo. Ahí, como veréis por el logo que se ha elegido por el equipo científico y organizativo nacional, en el que hay muchas personas aquí, es crear capacidad, crear condiciones, el papel de los clínicos. Esto pasa por el papel de los clínicos, pero hay que convertir eso en realidad y no seguir diciéndolo, sino convertirlo en realidad. Y por fin, simplemente volver a esta frase de Van den Ven. Básicamente lo que he explicado es que parece que está todo, que es un cambio muy ordenadito, muy mecánico, casi lineal. Pues no va a ser, no va a ser lineal. El proceso, yo asumo ese pequeño caos organizativo que hay en la organización, porque el nivel de aprendizaje vendrá así. El proceso que se desarrollará, por lo menos en nuestro caso en Euskadi, no será una secuencia lineal de etapas, en su lugar va a proliferar por paquetes de ideas, gente en la periferia haciendo innovaciones y actividades divergentes por unidades
organizativas diferentes. Gracias.